particularmente victimizado con este mismo propósito de control territorial, social, económico y político por parte de los paramilitares, como se comprobó en los testimonios de desaparición forzada en Ciudad Bolívar y Cazuca, zonas muy amplias de la ciudad de Bogotá. Todos estos testimonios pudieron comprobar la gravedad y la atrocidad de los hechos cometidos contra las víctimas y también los daños físicos, económicos y psicológicos inmediatos o de largo plazo sufridos por las familias. Fue inmenso el daño y la destrucción causados en las vidas de personas, comunidades y la sociedad entera. Los autores y las razones. Según los testimonios, las detenciones forzadas fueron coordinadas entre militares, paramilitares, policía y DAS. Oficiales de alto rango fueron también citados. Revelaciones pasadas y recientes vincularon a muchos congresistas con el paramilitarismo. De los casi 50 testimonios presentados en el tribunal, los actores implicados fueron los siguientes: el ejército 8, la policía 4, los paramilitares 10, la policía con paramilitares 4, el ejército con paramilitares 4, el DAS con paramilitares 1, el DAS, la policía, el ejército y los paramilitares 5. La mayoría de los casos revelaron la responsabilidad del Estado, falta de protección a los civiles, complicidad y institucionalización de la impunidad. Sobre los casos escuchados, la mayoría fueron rechazados por las autoridades locales y nacionales bajo el pretexto de falta de evidencias, y otros fueron prescritos en la Fiscalía. En algunas instancias se afirmó que no había caso, a pesar de haber sido presentada formalmente la denuncia. Muchos casos nunca fueron reportados por el miedo a represalias contra los testigos y declarantes. Aún en los pocos casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo muy poca respuesta por parte del gobierno colombiano. Todos los casos presentados se encuentran en una total impunidad. Una primera categoría de agrupamiento en el tipo de testimonio es la siguiente. 28 testigos afirmaron que las víctimas habían sido perseguidas por su pertenencia a organizaciones de izquierda, como el Partido Comunista, la Unión Patriótica o la Juventud Comunista Colombiana. Otra categoría que recoge a 8 testigos identificados como miembros o líderes de movimientos sociales, sindicalistas, organizaciones feministas y estudiantiles. La tercera categoría la constituyen personas sin afiliación política alguna, pero que vivían en zonas de control social o político de las fuerzas ilegales. Eso se expresó por frases tales como: todas las clases bajas son consideradas como guerrilla, o hay desapariciones porque vivimos en una zona de influencia guerrillera, o también los paramilitares deciden quién vive y quién muere, o como en el caso de Barranca Bermeja, la limpieza social ha llegado. Los efectos de las desapariciones son muy graves. Familiares de desaparecidos son amenazados, arrestados,
desplazados, matados o desaparecen y a veces son forzados a buscar asilo en otro país. En muchas instancias, las familias expresaron sus angustias frente al hecho que se archivan indefinitivamente los casos y porque les apremia conocer la verdad. Un testigo declaró: si no podemos obtener justicia, por lo menos tratemos de tener la verdad. Las desapariciones y el miedo que ellas provocan desarticula también los procesos organizativos y debilitan los movimientos sociales. El cansancio y la desesperación pueden ser tales que una parte de la población termina por aceptar pasivamente este orden de cosas. Y ahora viene el veredicto. Sobre la base de todo lo considerado, en la parte emotiva y en las pruebas recogidas, los diferentes testimonios escuchados y su soporte documental, a propósito de las desapariciones forzadas y con fundamento en las normas jurídicas internacionales y nacionales invocadas, el tribunal condena: primo, al Estado colombiano y sus representantes, por el incumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la protección y el respeto de los derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas, tanto por omisión, permisión y acción directa. Por utilizar la desaparición forzada como arma política para eliminar al contradictor, incurriéndose así en actos de terrorismo de Estado. Por los actos criminales y terroristas considerados como crímenes de lesa humanidad cometidos en la detención y desaparición forzada por el Ejército, la Policía y el DAS. Por su participación en la creación e impulso de grupos paramilitares y por la complicidad en las acciones realizadas por estos grupos. Por establecer leyes que aseguran la impunidad de autores de las detenciones y desapariciones. Y finalmente, por la violación directa de las normas del derecho internacional en materia de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Segundo, el tribunal condena a los paramilitares directamente implicados en las desapariciones forzadas y por imponer un estado de terror contra la población civil. Tercero, a los terratenientes, grupos empresariales y transnacionales por apoyar y financiar los grupos paramilitares responsables en la detención y desaparición forzada. Y cuarto, al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo a políticas estatales violatorias de los derechos humanos vía el Plan Colombia y el Plan Patriótica, igualmente por financiar las escuelas y programas a militares implicados en desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, este tribunal exige al Estado colombiano, primo, el cumplimiento y respeto de su mandato constitucional, así como de los instrumentos jurídicos internacionales que ha suscrito y a los cuales se haya vinculado. 2. La ratificación de manera inmediata y sin dilaciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
3.